Respetable público, lucharán 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Sí, yo sí he ido a las luchas y me encanta gritarle. ¿Sí? Sí, A ver, cuéntanos liberador. Pues es más padre ir en bola, obviamente, pues porque aparte de que le gritas hasta de lo que se va a morir, pues ya echa el papaye, ¿no? Con todo. Pero sí es muy liberador, como que clavarte y estar viendo cómo toda la gente le grita y se apasiona. Es como en todos los deportes en vivo, ¿no? No hay quien te esté narrando, quien te esté diciendo, pero ya que estás ahí, totalmente te clavas en la lucha. Para mí es muy fácil, muy digerible de ver, porque inmediatamente te atrapa, le entiendes y te conectas con ellos. A diferencia de un partido de fútbol o de americano, que si no sabes, es como más difícil que te apasione, ¿no? Pero una vez entrando en eso, yo sí lo disfruto muchísimo. ¿Tú, Marquito, sí has ido a las luchas? Sí, eres de luchas. Tú sí eres de la Arena México. No, pues es que es como decía Gaps, está divertido. Lo que está padre es que, ¿cómo decirlo? En la bulla y todo ese rollo, pues estás mentando madres y es divertido cuando hasta el mismo luchador te contesta, ¿no? Entonces ahí ya te la agarras y pues ir a ese espectáculo, pues está muy chido por eso. Sí te sirve mucho para ir a sacar un poquito el estrés y todo ese rollo. Entonces sí, de lucha sí me tocó mucho ir y te cansas de estar gritando y todo el rollo. En las luchas sí, fíjate que sí me gustaba más, que ahí sí traía algo y me gustaba mucho soltar groserías. Pues iba con mi papá y no era común que me dejaran hablar así en mi casa, entonces pues ahí sí se podía. Era clásico, en México creo que fue uno de los espectáculos, aparte del fútbol, la gente veía más, ¿no? Sí, bueno, yo la llegué a ver más por la tele, la verdad, yo no fui. Porque como me quedaba ¿cómo se llama? La arena Nesa bien cerca, pues decían que antes habían chinches, entonces como que la gente dejó de ir, entonces yo no quise averiguar y mejor me las veía en mi casa. Y no, o sea, tú les tienes que hablar, hay que hablarles como si fuera luchador, que dices, cámaras, pinches pobres, y la gente les grita, ¿no? Le responde. Y también cuando a mí me toca ser espectador, también lo disfruto así. Fuera de cámaras, porque eso no lo pasan en cámaras. ¿Cómo se ponen los eventos de la lucha libre aquí en México? De una señora... ¡El pinche negro viene! Baba Bowie. Baba Bowie. ¡Pinche niebla está de feo! Baba Bowie. Está buenísimo. Baba Bowie. Eso te iba a preguntar, Gaps, que si ese nivel te lleva abajo. Más, todavía más. ¿Ah, en serio? Esa señora estaba muy light. No, la versión YouTube. La versión censurada. Sí, es correcto, sí, no, pero más. Ahora imagínense bola, no, hombre. Sí, aquí también en México, no sé si en Estados Unidos se acostumbre, nos podrás aclarar, pero en México hay una faceta llamada los exóticos o luchadores de LGBT, pero que obviamente llevan su papel a la máxima expresión y obviamente es para que la gente y el público, de manera podríamos llamarlo hoy en día homofóbica, se meta con ellos, pero hace que prenda más el ánimo, ¿no? A mí yo me acuerdo mucho, porque está muy famosa la película de Casandro, más o menos es un aspecto de, ¿no? Como él sí quería ser luchador, todavía como con máscara, más tradicional, quiere él meterse, pues, a la obra de los exóticos y empieza como a hacer su rutina espectacular y pues nada, ya se vuelve un degenere, pero la verdad le gana, ¿no? Acá en Estados Unidos la lucha es diferente. Acá cuando ha venido la AAA se le llena. Cuando ha venido algún espectáculo acá, el paisano corre a comprar entradas el mismo día y se acaban. Acá la lucha es lo que ves en la televisión, que es el super show, luces y todo es más glamoroso, todo es mucho más glamoroso. En cambio, así como se ve el video y las luchas en México, como el fútbol, que digo yo, no es lo mismo el fútbol de barrio que el fútbol profesional. A veces disfrutas más del fútbol de barrio que el profesional, porque vas a la canchita de tu colonia, vas a la canchita de tu barrio a ver los equipitos esos de tu barrio y que son conocidos y todo eso. Me imagino que las luchas es igual. Vas a ver los luchadores locales, no tanto con aquel foco que dan aquí de luces espectaculares y todo eso. Creo yo que acá nunca he visto yo un espectáculo como ese, muy cercano. También que la gente en Estados Unidos, bueno, no se ve en la tele obviamente, pero que se meta con los luchadores, esa interacción, digo, aquí era muy común de que tú agarrabas el bando, entras en la lucha y o eres técnico o eres rudo, hasta los mismos luchadores te decían entrar en ese bando, eres los buenos o los malos, ¿no? Y esa interacción, incluso en la misma película de Casandro lo ven, ¿no? Ya entra en esa interacción de que siempre ganaban los técnicos.
pero ya empezó a como a degenerarse de empezar a ganar los malos. Digo, yo también soy un poco fan de las luchas. De los que más me acuerdo, luchadores que admiré de joven, era puros rudos. El cibernético, el abismo negro, eran como mis top, porque los güeyes eran los técnicos, nada más eran los que eran acá desmadrosones, como los brazos de plata, el brazo de oro, que eran un caos. ¿Cuál era su luchador favorito que dijeras, este luchador era el mío? Yo me identificaba con él. Yo creo que el cibernético, por el personaje. A mí me gustaban mucho las máscaras, entonces yo era muy fan de Canek, por ejemplo. Me gustaba mucho el diseño de su máscara. El escorpión no era Pues, luchador. No, hay un meme que dice, y dije, no, pues sí es cierto, que si no viste Octagón amarrado con sus cuerdas en las mismas cuerdas, no tuviste infancia, ¿no? Entonces yo sí como que le iba mucho a él y al Máscara Sagrada. Justo en esa misma dinámica, o sea, ya hablando de las peleas exóticas, sí me acuerdo mucho que como antes era más relativamente digerible, ¿no? Toda esa parte de expresiones, podríamos decir las homofóbicas, ¿no? Porque me acuerdo en una pelea cuando estaba el Pimpinela Escarlata con los brazos, hacían su espectáculo, ¿no? Todo es entre un poco de deporte y un poco de show. La gente lo hacían con la manera de meterse, ¿no? Yo en cambio, un espectáculo, pues de esa manera, pues no lo ven, ¿no? Ya es como de, ay, no, ¿cómo van a hacer eso? Los denigran, etcétera. Pero a mí sí me tocó muchas peleas así. La verdad estaban bastante buenas por esa misma etapa de los exóticos. ¿Ustedes vieron alguna pelea que dijeran, no, esta pelea hoy en día ya no se podría realizar? En la actualidad ya estaría prohibida si la volvieran a pasar. Yo llegué a ver muchas luchas, pero medias violentonas, que sí terminaron así muy bañados en sangre. Estaba yo yendo allá a la arena. Más del raguayo, ¿no? Yo veía mucho a un luchador que se llamaba Rambo, que peleaba mucho con el villano tercero, pero se pegaban, yo creo que sí se caían muy mal. Yo los veía que se daban con todo. Y también los técnicos, había muchos que sí los agarraban como muy como lo que mencioné ahorita de lo del Octagón, ¿no? Cuando también era muy popular, le pegaban con mucha sangre. Yo llegué a ver esas peleas que eran muy, no sé cómo explicártelo, pero sí, ya estaban pasadas de tono. Y yo creo que ahora ya no luchan así. Ya no hay luchadores como Pirata Morgan, ¿no? Que se perdió el ojo porque se lanzó a las gradas y lo perdió. Y creo que ha cambiado mucho también eso. Hay un luchador que tiene un podcast, el Vampiro Canadiense. Sí, tiene uno él. Estaba viendo muchas historias, cómo ellos, de cierto modo, son estafados por los, ¿cómo se llama? Por los organizadores, empresarios, pues, prácticamente, y de cómo ellos físicamente terminan malísimo. De hecho, hay muchos luchadores que no se quedan con su nombre, son más bien los dueños de las luchas, los organizadores de la AAA y así. Ellos son los dueños de los nombres de los luchadores. Ellos no son dueños, ¿no?, de sus propios nombres. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y es muy agradable, es muy sencillito y carismático. ¿Pero al original místico? Sí, al original, ajá. De casualidad un día en la calle nos lo topamos y muy buena onda, muy buena persona. Y la lucha sí es aquí en México como muy castigada en ese sentido, pero es muy famosa, muy buena, mejor que muchos otros países, la verdad. No creo que haya otro país tan apasionado con la lucha como México. Habrá en mi país, en El Salvador hay, pero hubo un tiempo en los 80s y 90s que estuvo en su alza. En Argentina también me recuerdo del programa, estábamos hablando ayer de Titanes en el Ring. Estoy hablándote de finales de 70s, principios de 80s, pero ya luego México está a la cabeza, creo yo, y no veo yo que haya otro país que represente tanto. Porque es una cultura. Vamos a estar de acuerdo que es una cultura. Sí, hay mucho folclore en el tema de las máscaras. No, incluso las películas, ¿no? Creo que de los pocos países que llevan a cabo películas, hay películas del Santo, las más comunes, de Blue Demon, de Octagón, de varios personajes, como decían, se convierten de la vida real a la pantalla, ¿no? Y por ejemplo, hay una película muy famosa que incluso en festivales ha estado, la de la famosa de la del Santo contra las mujeres vampiro, y es acá medio X, es como una idolatría, ¿no? Está muy bien hecha, por así decirlo. Sí, de hecho esa película en Francia la tienen así como muy top en ese tipo de películas de género de fantasía. Y hay una anécdota, porque el Santo pues, era tan popular que hasta publicaban cómics de él. Es que ese era el tema, eran los superhéroes que tenía México antes de que llegaran otro tipo de personajes. Pero lo interesante que siempre decían es que pues, estos cuates sí están vivos. O sea, sí puedes ver al Santo, sí puedes ver a Blue Demon, sí puedes ver a Máscara Sagrada. O sea, no puedes ver a Superman, ¿no?, ni a Spider-Man. Estos luchadores viven una época de oro, como dices tú, ¿no? De que hacían películas, salían en la tele. Sí, sigue siendo ya como un símbolo de México, ¿no? Las máscaras, sí, y ese espectáculo. Pero con un poquitito más de presupuesto, de tecnología en aquel entonces, te pudo haber hecho del Santo un 007. Fácil. No, pues el auto que tenía era un auto.
Exacto, pero si los mirabas como el ángulo en que lo querrás ver, las películas de Santo y Blue Demon eran clásicas, creo que no sé si será la época 60, 70, pero eran los 90 y todavía se transmitían en televisión. A la fecha no sé dónde las podés encontrar, pero yo estaba viendo de que era bien idolatrado en su época y que fácilmente, como te digo, pudo haber un poco más de presupuesto de tecnología, tener una franquicia como la de 007 y seguir heredando el Santo como se fue heredando a James Bond, seguirle dando cabida al personaje como un superhéroe prácticamente. Desafortunadamente, cuando ya ingresó la WWE a México, fue que en el 2000, 2010 más o menos, perdió mucho la AAA, porque como que quiso adoptar ese estilo americano que no es con México. Yo me acuerdo mucho, las luchas la pasaban todos los domingos por ley en tele abierta y la dejaron dejar pasar, y ya le dieron el espectáculo a la AAA, pero como bien dice Bert, siempre es un estilo diferente que no se acopló mucho al mexicano, como que no era de, pues sí, los dos son como, pues no había como un bando definido tal vez, ¿no? O sea, había como gremios de personajes, pero no era tan marcado como el clásico rudo y técnico. Yo creo que, al menos para mi percepción, eso les limitó mucho, porque fue un enamoramiento muy corto de la W, llegaron algunas figuras mexicanas ahí y después ya se perdió, ¿no? Ya en realidad es difícil incluso verla hoy en día, la lucha libre americana aquí en México, salvo en algún streaming, ya no la ves tan fácil. Más que nada, bueno, hablado de la lucha libre que comparabas ahorita con el wrestling que tienen allá, pues es que sí, es un tema de dinero y todo eso, porque en realidad ellos sí saben marketear. Porque ellos son un entretenimiento, sí es un deporte, porque tienes que preparar físicamente y tener un cierto nivel físico para poderlo desarrollar, pero es parte de un entretenimiento. Para mí, y según lo veo y según he visto películas relacionadas a ello, hay un guión, pero sí se ve que todo es entrenado, que hay un guión que hay que seguir, que sí se tienen que ir encontrando ciertos peleadores hasta el final. Vi un pequeño documental de lucha libre y sí pasan como ellos hacen todo esto previo. Esas luchas las tienen como ensayadas, y que de hecho la gente que es muy clavada de la lucha libre a nivel mundial hacían las observaciones, por ejemplo, de que de todas las llaves que se hacen en la lucha libre como en la mexicana versus el wrestling americano, y pues prácticamente la lucha libre mexicana hace 10 veces más llaves y está, pues más de la mitad de la lucha está improvisada en cierto modo, ¿no? Se le puede decir así. Yo sé que ahí el tema de ellos es que es el marketing, o sea, desde el momento en el que hasta el luchador le crean su propia música de entrada, ¿no? Por ejemplo, y el perfil que le van a dar, ¿no? Si va a ser un luchador de esos que son como más cómicos o vas a hacer más de cierto modo.